noche, cuando la mayoría duerme, hay quienes recorren calles vacías llevando pedidos a destinos desconocidos. Ser repartidor parece un trabajo común, rutinario, pero la oscuridad oculta cosas que no siempre deberían ser encontradas. A veces, una dirección equivocada puede llevarte a una casa abandonada. Otras, un cliente misterioso conoce tus movimientos mejor de lo que imaginas. Y en ocasiones, lo que parece un simple error de aplicación se convierte en una trampa cuidadosamente preparada. Son historias que no aparecen en los noticieros, pero que han sido vividas por personas reales, que en medio de la soledad de la carretera se encontraron cara a cara con lo inexplicable o con lo aterradoramente humano. Porque cuando conduces de noche hacia un lugar aislado, nunca sabes quién te espera al otro lado de la puerta. Prepárate para escuchar experiencias inquietantes que harán que la próxima vez que pidas comida en la madrugada, te lo pienses 2 veces. Durante mis últimos años de secundaria, trabajé como repartidor de pizzas en un empleo bastante común. Debido a la escuela, siempre me tocaban los turnos nocturnos de viernes y sábado. Era un trabajo tranquilo, en el que la mayoría del tiempo solo estaba manejando o atendiendo llamadas para tomar pedidos en el local. Algunos amigos míos también trabajaban allí, así que casi siempre tenía con quien charlar. Esa noche de viernes acababa de regresar de mi último descanso. El lugar cerraba a la 1 de la mañana, así que normalmente dejábamos de aceptar pedidos a la medianoche, ya que después había que limpiar y organizar todo. A pesar de lo rutinario del trabajo, siempre existía la sensación de que en cualquier momento podía ocurrir algo fuera de lo común, porque las noches solían ser impredecibles. Eran las 11:30 y pensé en adelantarme con la limpieza para matar el tiempo. Éramos solo 3 trabajando esa noche. Uno de mis amigos estaba terminando una entrega. El otro se había ido a su pausa justo cuando yo regresé y yo me puse a limpiar. Apenas llevaba unos minutos cuando el teléfono sonó. Contesté y pregunté en qué podía ayudar. Era un hombre mayor preguntando si todavía hacíamos entregas. Su voz sonaba un poco ronca, como si acabara de despertarse, y hablaba de una forma pausada, como si tuviera cuidado en cada palabra. Le respondí que sí, pero que ya no aceptábamos pedidos grandes. Él dijo que no había problema y encargó una pizza sencilla, dándome la dirección de entrega. En ese momento no me pareció nada fuera de lo común, aunque hubo algo en su tono que, por alguna razón, me dejó una ligera incomodidad. 15 minutos después, la pizza estaba lista. La guardé en la caja, subí al carro y emprendí camino. La dirección estaba a poco más de 10 minutos y ya iba como a la mitad cuando me encontré detrás de un vehículo detenido en una señal de pare, en una carretera completamente vacía. La calle estaba tan silenciosa que incluso podía escuchar el tic-tac de mi reloj de pulsera. Esperé unos segundos mirando alrededor para entender por qué estaba parado tanto tiempo. Le toqué el claxon suavemente, suponiendo que se había quedado dormido o distraído. El coche seguía inmóvil, así que empecé a rodearlo. Pero justo en ese momento, aceleró y avanzó bruscamente, como si hubiera estado esperando que yo hiciera ese movimiento. Me molestó un poco, pero pensé que solo era un tipo fastidiando por diversión, así que seguí mi camino. Sin embargo, una parte de mí no pudo dejar de preguntarse qué clase de persona sale a esas horas a jugar con extraños en la carretera. Un par de minutos después, volví a ver el mismo auto, ahora estacionado al costado del camino y con las luces apagadas. Esa vez sentí un mal presentimiento. Algo no encajaba.
El aire dentro del coche se me hizo más pesado y sin darme cuenta apreté con más fuerza el volante. Seguí revisando los espejos retrovisores todo el trayecto hasta la casa para asegurarme de que no me siguiera. Finalmente llegué al largo camino de entrada de la dirección, rodeado de árboles altos que bloqueaban parte de la luz de la luna. Aparqué frente a la casa, verifiqué que llevara todo y toqué la puerta. Después de un minuto salió una señora mayor que me preguntó qué hacía allí. Su expresión era de sorpresa genuina y la forma en que apretaba su bata hacía pensar que no esperaba visitas. Le dije que venía a entregar una pizza y le repetí la dirección. Ella me respondió que nadie en esa casa había pedido nada. Se le notaba apenada conmigo. Le agradecí y regresé a mi carro. No era raro que alguien diera una dirección equivocada, ya fuera por error o como broma. Pero en ese instante, algo dentro de mí me gritaba que no era una simple confusión. Pensé en salir del camino de la señora y luego llamar a mi amigo para que confirmara el pedido con el número. Pero mientras bajaba por la entrada, unas luces intensas me cegaron desde el frente. Eran tan brillantes que supe que debía ser un vehículo acercándose. Frené de inmediato y esperé a que se apartara o apagara las luces, pero después de un rato quedó claro que no pensaban moverse. La entrada era estrecha y no había forma de rodearlos, así que decidí esperar. Pasó un minuto entero con ambos carros quietos, hasta que apagaron las luces por completo. La oscuridad se volvió tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. En ese silencio, mi respiración era lo único que me mantenía consciente de que aún estaba despierto. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, avancé despacio y con cuidado. Unos segundos más tarde distinguí el mismo auto, detenido en medio del camino y sin luces. Era el mismo que había visto antes en la señal de «pare». Entendí que me había seguido sin que me diera cuenta. No podía ver a través de los vidrios oscuros y empecé a ponerme muy nervioso, imaginando que tal vez había varias personas adentro con malas intenciones. De pronto, la puerta del conductor se abrió y un hombre bajó, caminando hacia mí. A mitad de camino, levantó la mano, haciéndome señas como si quisiera que me acercara. Sus movimientos eran lentos, calculados, y había algo en su postura que me puso los pelos de punta. Sería mentira decir que no estaba aterrado en ese punto, pero traté de disimular y avancé hasta colocarlo a un lado. Para mi sorpresa no me dijo nada, ni siquiera me miró. Simplemente rodeó mi coche y se detuvo justo detrás, cerca de la cajuela. Lo observaba por el retrovisor sin entender qué hacía, hasta que de pronto comprendí el peligro. Giré la vista al frente justo cuando las otras 3 puertas del coche se abrieron de golpe y 3 hombres más corrieron hacia mí. Pude distinguir siluetas encapuchadas, como si hubieran planeado esto con antelación. La adrenalina me invadió. Pisé el acelerador con toda mi fuerza y casi atropellé a uno de ellos. Maniobré para salir del camino, esquivando árboles de milagro, hasta volver a la carretera principal. El sonido de las ramas rozando la carrocería quedó grabado en mi mente. Como no había más tráfico, pude ver claramente en el espejo cómo el otro auto salía detrás de mí y comenzaba a perseguirme. Me convencí de que no pararían hasta atraparme, a menos que llegara a un sitio menos aislado. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperme el pecho. Por suerte, unos 30 segundos después, se desviaron por un camino lateral. Regresé al local y de inmediato les conté a mis amigos lo que había sucedido. Ellos me convencieron de llamar a la policía, aunque no tuviera mucha información que aportar.
Un oficial vino, tomé la denuncia y se marchó. Mientras lo hacía, me di cuenta de que aún me temblaban las manos. Al día siguiente me sorprendió recibir una llamada. 3 de los hombres habían sido arrestados después de intentar asaltar a otro conductor esa misma noche, en la misma entrada de la casa. La señora había vuelto a llamar a la policía tras recibir a 2 repartidores más con pedidos falsos. Al parecer, usaban ese camino aislado para atraer repartidores y emboscarlos a la salida. Por desgracia, el cuarto sujeto logró escapar entre los árboles y nunca supe si lo atraparon. La señora aseguró que no tenía idea de lo que pasaba y que jamás los había visto antes en su propiedad. Me estremeció pensar que esa anciana inocente había sido usada como carnada sin saberlo. Fue una experiencia muy impactante, pero también me sentí orgulloso de haber reaccionado rápido y salir ileso. Eso sí, el trabajo se volvió mucho más estresante después de esa noche. Cada vez que tomaba una ruta oscura, mi mente revivía aquella escena. Poco tiempo después, logré cambiar mis horarios y solo trabajaba de día los fines de semana. Ojalá hayan detenido al último hombre, porque quién sabe a cuántas personas más pudo haber puesto en peligro con su huida. Más adelante trabajé como repartidor de comida durante mis primeros años de universidad, sobre todo con aplicaciones como DoorDash y Uber Eats. Prefería ese trabajo porque no tenía que llevar desconocidos en el carro ni conversar con ellos, cosa que nunca me gustó. Estuve en eso más de un año y casi nunca tuve problemas, salvo algún cliente molesto porque el restaurante se equivocaba en su pedido. Aunque era más seguro, todavía existía el riesgo de ir a barrios poco iluminados o de toparme con direcciones sospechosas. Una noche de miércoles decidí aprovechar que no tenía clases al día siguiente y salí a hacer entregas extra para ganar algo de dinero. Hice unas 4 o 5 entregas rápidas y terminé a unos 20 minutos de mi residencia. Ya era la 1 de la mañana, así que pensé que era momento de parar y volver. Las aplicaciones funcionan de manera sencilla. Conduces hasta que aparece un pedido al azar con el monto estimado y la distancia, y ahí decides si aceptas o rechazas. Muchas veces uno aprendía a confiar en su instinto, porque había solicitudes que simplemente no se sentían correctas. Dejé la app encendida mientras regresaba, por si aparecía un encargo cercano. Me llegaron varias solicitudes, pero estaban muy lejos y no valía la pena. Sin embargo, justo cuando estaba entrando al campus, apareció una con una paga muy alta. El pedido estaba a unas 12 millas de distancia, lo cual era bastante, pero la propina era demasiado buena para rechazarla. Lo acepté y seguí las direcciones hacia el restaurante. Al llegar noté algo raro. El cliente solo había pedido 2 artículos, por un total de poco más de $6. Era extraño, ya que las órdenes mejor pagadas solían ser de grandes cantidades de comida cara. Eso significaba que en realidad me estaban dando una propina enorme. Y esa clase de generosidad desinteresada no era algo común a la 1 de la mañana. Fue un poco extraño, pero al final concluí que o bien había sido un error o estaban intentando ser amables. Aunque 12 millas no era demasiado lejos desde mi campus, en realidad nunca había estado en esa zona. Era muy bonita, con comunidades cerradas y casas enormes. Por suerte la casa de ellos no tenía reja y pude entrar al vecindario sin problema. Iba mirando las viviendas mientras pasaba y de repente entendí por qué la propina tenía sentido. La calle era larga, eso sí, y yo estaba a solo un par de minutos de la casa. Mientras avanzaba, la sensación de calma de aquel barrio elegante
empezó a mezclarse con una tensión difícil de explicar, como si la tranquilidad escondiera algo detrás. Cuando el cliente me envió un mensaje por la aplicación, me dijo que me asegurara de dejar la comida en la dirección correcta. Al detenerme, pensé que quizá el mapa señalaba la casa del vecino o algo similar. Así que al llegar, decidí enviarle un mensaje describiendo la vivienda frente a mí y preguntando si era esa. Respondió de inmediato que no, lo cual me desconcertó. Esperé un poco, con la expectativa de que me describiera su casa para poder ubicarla mejor, pero nunca lo hizo. Volví a insistirle, esta vez describiendo la casa del vecino, y otra vez contestó con un simple no. La paciencia comenzó a agotárseme con este sujeto, porque la mayoría de clientes solían ser claros y rápidos en sus respuestas, y este parecía disfrutar confundiendo o alargando todo innecesariamente. Era como si quisiera probar mi resistencia, o peor aún, como si tratara de ocultar algo. En lugar de seguir enviando mensajes, decidí llamarle, pero cada vez que marcaba, rechazaba la llamada. Sonaba un par de veces y luego la declinaba. Esa actitud me pareció extraña, porque si necesitaba recibir su pedido, ¿por qué no contestaba para aclarar las cosas? Revisé la dirección nuevamente en la aplicación, copiándola después en Google, para ver si el error era de la app Fue Ahí, cuando noté algo muy inquietante. El número asociado a la dirección no era común, no correspondía a un patrón normal de casas o apartamentos. Tenía una combinación de dígitos que jamás había visto antes, casi como si fuese un código especial. Me generó un escalofrío. Al hacer zoom en el mapa, observé que la ubicación exacta no señalaba una casa principal, sino un punto extraño, justo entre dos viviendas. Con más acercamiento, descubrí que en ese lugar apenas se distinguía una construcción diminuta, como un garaje o un cobertizo olvidado entre ambas propiedades. Levanté la vista del teléfono y confirmé lo que el mapa me mostraba. Había una estructura aislada, apenas iluminada por la luz de un poste cercano, que parecía abandonada. No entendía por qué alguien me haría ir hasta ahí, ni mucho menos por qué pondría esa dirección en un pedido de comida. No era lógico. ¿Quién viviría en un lugar así, apartado de la casa principal? Sin embargo, ya había llegado hasta ese punto del viaje, y la curiosidad, mezclada con el compromiso de completar la entrega, me empujó a continuar. Me bajé del coche con el corazón acelerado, la bolsa en la mano, y avancé con pasos lentos hacia aquel sitio. Al acercarme, pude ver con claridad de qué se trataba. Un gran cobertizo metálico, con apariencia de almacén improvisado, tal vez para guardar herramientas o algún coche viejo. La pintura estaba desgastada y la chapa mostraba señales de óxido en varias partes, lo que acentuaba la sensación de abandono. No vi una puerta convencional, solo la pesada entrada corrediza del garaje. Coloqué la bolsa cuidadosamente junto a la puerta y saqué el móvil para tomar la foto que debía subir a la aplicación como prueba de entrega. Fue entonces cuando un hombre emergió desde el lateral derecho del garaje, apareciendo de la nada. Me quedé congelado. Su mirada, fija, penetrante, me recorrió entero, y de inmediato tuve una mala sensación, como si hubiese cruzado una línea invisible al entrar en su terreno. Forcé una sonrisa nerviosa, levanté la bolsa y dije: «Aquí tiene, señor», señalando la entrega, mientras retrocedía un par de pasos con cautela. El hombre no se movió ni un centímetro, permaneció rígido en su sitio, con los ojos fijos en mí. Finalmente dijo con voz grave y pausada que ese no era el lugar donde quería que dejara la comida. Mi incomodidad aumentó de golpe. Tragué saliva y pregunté:
¿Dónde quiere que la ponga entonces? Señaló lentamente hacia la parte trasera del cobertizo y aseguró que la entrada estaba por allí. El gesto fue tan siniestro como su tono. En ese instante, todo mi instinto me gritaba que no debía seguirlo hacia atrás. No había forma de que caminara detrás de esa estructura en medio de la noche con un desconocido que ya me ponía los pelos de punta. Me quedé quieto unos segundos, luego murmuré un «¿Lo siento?» y di media vuelta rumbo a mi coche sin perderlo de vista. Antes de arrancar, giré la cabeza una última vez y vi al hombre caminando lentamente hacia la parte trasera del garaje, desapareciendo entre las sombras. La bolsa se había quedado ahí, abandonada. Salí del lugar con las manos temblando sobre el volante y con la sensación de que había rozado un peligro mucho mayor de lo que quería admitir. Lo que más me perturbaba era el barrio. Se trataba de una zona elegante, tranquila, de casas bien cuidadas. Nada que ver con escenarios de miedo. ¿Qué hacía un sujeto tan extraño recibiendo pedidos en una estructura desvencijada entre casas costosas? Cuanto más lo pensaba, más me inquietaba el hecho de que insistiera tanto en que no dejara la comida en la vivienda principal, obligándome a acercarme al cobertizo. Era como si hubiera preparado todo para atraerme hacia ese punto en específico. Nunca había llamado a la policía en mi vida, y esa vez tampoco lo hice. Parte de mí pensaba que quizás solo era un hombre raro, con manías extrañas, pero otra parte no podía dejar de imaginar lo que habría pasado si lo hubiese seguido detrás del garaje. Durante días ese recuerdo me perseguía. Al cabo de un par de semanas, la aplicación me notificó otro pedido en la misma dirección, uno grande y muy bien pagado. No lo acepté, pero desde entonces siempre me pregunto quién habrá tomado ese pedido y qué habrá encontrado. Era ya principios de otoño. Las noches comenzaban a volverse más frías y oscuras, y yo trabajaba como cajero en una pequeña tienda de barrio cerca de mi apartamento. Mi turno terminaba casi siempre a las 9 de la noche y solía aprovechar las siguientes horas para activar la app de repartos y ganar un dinero extra. Para ser sincero, disfrutaba de la tranquilidad de repartir a esas horas. Las calles quedaban casi vacías, los restaurantes estaban más calmados y la competencia de otros repartidores era mínima. En esas condiciones recibía más pedidos y ganaba más en menos tiempo. Esa noche, como tantas otras, encendí la aplicación tras salir del trabajo y me preparé para conducir por un par de horas. El primer pedido fue sencillo y rápido, apenas 15 minutos de ida y vuelta. Me estacioné en una zona concurrida, esperando el siguiente, y pronto entró otro con buena paga, a unos 20 minutos de donde estaba. Fui al restaurante de comida rápida indicado, recogí el pedido y me puse en camino hacia la dirección del cliente. El pueblo donde vivo no es muy grande, está rodeado de terrenos agrícolas y zonas rurales. En el centro, donde se encuentra mi apartamento, se concentran casi todos los restaurantes, mientras que hacia las afueras comienzan los campos y las casas muy separadas entre sí. La mayoría de pedidos me tocaban dentro del pueblo, pero de vez en cuando me asignaban alguno en lugares más apartados. Supuse que se trataba de una granja por la distancia, pero la aplicación señalaba una pequeña zona residencial junto a una carretera secundaria, lo que me tranquilizó. Prefería 1000 veces entregar en un vecindario, aunque fuera pequeño, que en una casa aislada en medio del campo. Abandoné la autopista, giré a la izquierda y tomé la carretera hacia el vecindario. Apenas había avanzado unos metros cuando recibí una llamada de un número desconocido. Lo ignoré, convencido de que sería una estafa telefónica, pero segundos después volvió a sonar.
Esta vez contesté pensando que quizás sería el cliente. Respondí con un «hola», pero lo único que escuché fueron unos segundos de silencio incómodo. Colgué. De inmediato volvió a sonar el mismo número, y al responder escuché la voz de un hombre que me decía que había tomado el camino equivocado. Fruncí el ceño. La aplicación me mostraba que iba por la ruta correcta. Sin embargo, él insistió en que la dirección solía confundir a los repartidores y que siempre tenía que llamar para guiarlos. Me indicó que al salir de la autopista debía girar a la derecha y luego tomar la tercera a la izquierda, un camino de grava que llevaba directamente a su casa al final del trayecto. Como en esa zona era común que hubiese calles sin nombre y clientes que daban instrucciones adicionales, no sospeché demasiado en ese momento. Obedecí las nuevas indicaciones, di la vuelta y avancé hasta encontrar el desvío de grava. El camino se adentraba en un bosque denso y la oscuridad parecía tragarse los faros de mi coche. Me puse nervioso porque conducir por lugares solitarios de noche nunca me había agradado. A cada metro que avanzaba, sentía que la decisión de confiar en aquel hombre había sido un error. Me repetía a mí mismo que exageraba, que solo estaba sugestionado, pero no podía dejar de notar lo extraño que era que el mapa señalara la dirección en la dirección contraria a la que me guiaba el supuesto cliente. Conduje varios minutos sin ver una sola casa. El camino se hacía más estrecho y los árboles estaban tan pegados a los lados que no tenía espacio suficiente para dar la vuelta. La ansiedad crecía con cada curva, pero decidí continuar hasta el final, confiando en encontrar alguna salida o, en última instancia, llamar nuevamente para confirmar. Finalmente, llegué a una pequeña rotonda donde el camino terminaba frente a una casa solitaria. Aparqué en la entrada, justo al lado de un cartel oxidado de «Se vende», que pendía torcido. Eso me descolocó. Miré hacia la puerta principal y vi a alguien moviendo la mano desde el interior, como invitándome a acercarme. Respiré aliviado pensando que al fin había encontrado al cliente. Tomé la bolsa y caminé hacia el porche. La puerta estaba entreabierta y al asomarme vi al hombre en el pasillo, haciéndome señas para que dejara la comida sobre la encimera de la cocina. Me habló con amabilidad y luego se retiró rápido, como si tuviera prisa, y escuché el sonido del agua corriendo en el fregadero. Entré con cautela, avanzando por la casa que, ahora que la veía de cerca, tenía un aspecto extraño. Muebles viejos, decoración anticuada, todo parecía en buen estado pero sin uso reciente, como si hubiera estado deshabitada por meses. Llegué a la cocina y confirmé que el grifo estaba abierto, pero el hombre ya no estaba allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dejé la bolsa en la encimera y salí de la casa lo más rápido que pude. Apenas crucé la puerta de salida, escuché al hombre gritar algo desde el interior, pero no entendí sus palabras. No esperé a averiguarlo. Corrí hacia mi coche, subí y arranqué a toda velocidad, conduciendo por el camino de grava, sin detenerme hasta llegar a la carretera principal. De regreso en el estacionamiento de mi apartamento, revisé el móvil y descubrí varias llamadas perdidas del mismo número desconocido. El miedo me recorrió de nuevo. Decidí bloquearlo de inmediato. Abrí la aplicación de entregas para cerrar la jornada, y fue entonces cuando me llevé la peor sorpresa. Había mensajes del cliente real preguntando dónde estaba su pedido, explicándome que había girado mal y que me encontraba en la dirección equivocada. En ese instante comprendí la magnitud del error. El hombre que me había guiado hasta esa casa no era mi cliente.
La vivienda pertenecía a un completo extraño. Llamé a la policía y conté lo sucedido. Un oficial llegó a mi apartamento poco después para tomar mi declaración. Yo estaba en shock, intentando procesar cómo aquel hombre había sabido que me encontraba en ruta hacia un pedido y cómo había logrado interceptarme. El oficial sugirió que mi número podría haber sido vulnerado o que alguien con acceso a la plataforma estaba filtrando información. Aún más perturbador fue enterarme al día siguiente que la casa llevaba meses vacía, en venta, y que los dueños habían abandonado la propiedad hacía tiempo. Aquella noche, sin que yo lo supiera, entré en un lugar desocupado, en compañía de un desconocido que había logrado engañarme por completo. Hasta el momento, nadie ha podido identificar a ese sujeto ni esclarecer cómo obtuvo mis datos. Cada vez que lo recuerdo, me invade una sensación de vulnerabilidad extrema. No sé con certeza qué pretendía hacer, pero es inevitable pensar que sus intenciones eran peligrosas, posiblemente secuestrarme o dañarme. Desde entonces, no he vuelto a repartir con la misma confianza, y aunque intento seguir con mi rutina, en mi mente siempre regresa la pregunta: ¿qué habría pasado si me hubiese quedado un minuto más dentro de aquella casa siguiendo sus instrucciones?